Nos gozamos en esta hora, pues sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y, como siempre decimos, tiene un mensaje a nuestro corazón. Y le damos honra y gloria a Dios por este tiempo. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy vamos a avanzar en el capítulo 5, versículos del 1 al 15. Y vamos a meditar en lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Cuando observamos estos primeros 15 versículos del capítulo 5 de Gálatas, encontramos algo muy importante. Encontramos el mensaje del Evangelio, es decir, el contenido. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Y obviamente, ¿qué es lo que nosotros creemos? Eso es muy importante, porque deberíamos de tener muy claro, muy presente, que el Evangelio de Dios tiene mucho que enseñarnos. Ahora, el punto es, ¿lo tenemos claro? ¿Lo tenemos muy claro? Cuando nosotros mencionamos el Evangelio, muchos podrían pensar, bueno, ya sé qué es el Evangelio. Es las buenas nuevas y le damos una definición de lo que es el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros leemos estos versículos del 1 al 15, encontramos tres aspectos importantes que el apóstol menciona aquí, hablando acerca del mensaje del Evangelio. Es decir, ¿qué es o qué significa el Evangelio? Y sobre todo, el hecho de que podamos tener muy claro el contenido, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros predicamos. Por eso, amados hermanos, en este momento en que nos disponemos a escuchar el Evangelio, pidamos a Dios que nos dirija. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a entender, a comprender su palabra. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, porque estamos completamente seguros, Señor, que tu Espíritu Santo es quien nos guía, quien confronta nuestro corazón, pero también quien nos hace ver, entender, comprender tu palabra. Por eso te agradecemos, Señor, por este tiempo. Suplicamos, Señor, que nos dirijas y que podamos retener y poner en práctica lo que tú nos habrás de enseñar en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He titulado a este mensaje, a este sermón, a esta predicación, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo menciona tres aspectos aquí, que diríamos no son todo, no es todo el Evangelio, pero va a enfatizar algo muy importante, al cual nos referimos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué enseñamos? ¿Qué predicamos? Y tres aspectos muy importantes que quiero mencionar. Primero, en Cristo somos libres. Eso es lo que nosotros vemos y observamos en estos versículos. En Cristo somos libres. Número 2, la justicia de Dios es por gracia. Creo que no hay duda de ello. Y número 3, tenemos un llamado a vivir en el Evangelio. Son tres aspectos que el apóstol Pablo nos habla en estos primeros 15 versículos del capítulo 5 de Gálatas. Nos habla de tres aspectos. Primero dijimos que en Cristo tenemos la libertad, hemos sido libres, que la justicia de Dios es por gracia y que tenemos un llamado a vivir en el Evangelio. Tres aspectos muy importantes, el cual vamos a meditar en esta hora. Vamos a empezar entonces. En Cristo somos libres. Esto es lo que el apóstol Pablo nos habla ahí en los primeros 4 versículos, el cual leímos hace ratos. Dice: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Notan eso? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es interesante, amados hermanos, porque lo que observamos en el versículo 2 de esta carta es lo siguiente. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Significa, hermanos, que Cristo nos presenta justos ante Dios. En Cristo, tú y yo somos presentados justos delante de Dios. Y esto lo encontramos en otra referencia. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo menciona esto, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Se da cuenta de eso? En Cristo somos justificados. El texto dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, en Cristo tú y yo hemos sido declarados justos. Entonces, la justicia que hoy tenemos no es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo. Romanos 5:18, el texto dice así, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es el Evangelio, hermanos. El hecho de que tú y yo hemos sido declarados justos, pero no a nuestra propia justicia, sino gracias a la justicia de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y ahí en el capítulo 5, versículo 9, Romanos 5:9, el texto sigue diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué está hablando? ¿Qué nos está enseñando? Que si fuera por nuestra propia justicia, no seríamos aceptos delante de Dios, porque nuestra justicia está manchada, está adulterada. Es gracias a la justicia de Cristo que somos presentados justos delante de Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo en el versículo 2 hace referencia a esto, diciendo, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo que está diciendo aquí es, ustedes creen que al circuncidarse están presentándose justos delante de Dios. Sin embargo, dice Pablo, y entonces, ¿por qué vino Cristo? Por eso el texto ahí dice, de nada os aprovechará Cristo. Está diciendo, entonces, el sacrificio de Cristo no sirve de nada. El mensaje del Evangelio es que somos presentados justos delante de Dios. Número 2, diríamos aquí, como inciso 2, que hablando acerca del subtema, en Cristo somos libres, tenemos el favor de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Es decir, a través de la obra de Cristo hemos sido favorecidos. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos quiera más o nos ame más. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene
al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso, hermanos? Tenemos el favor de Dios gracias al sacrificio de Cristo. El versículo 3, el apóstol Pablo sigue hablando, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Estábamos hablando y estábamos mencionando que muchos en la iglesia al cual Pablo se está dirigiendo creían, porque así lo estaban escuchando a través de los maestros, los falsos maestros. ¿Y cuál era la enseñanza? La enseñanza era: tienes que circuncidarte, porque de esa manera vas a ganar el favor de Dios. Si no haces lo que la ley te dice que hagas, Dios te desecha. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: eso es mentira. Porque somos amados no por lo que hemos hecho, no por lo que hicimos en el pasado, no porque somos tan guapos, no. Somos amados gracias al sacrificio de Cristo. Por eso el texto de Romanos 5:8 dice: Dios mostró su amor que nos tiene, dice, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, Y yo quiero, estoy leyendo en una otra versión, pero quiero leer en la versión Reina Valera este mismo pasaje, de Romanos capítulo 5, versículo 8, que es un texto que lo hemos escuchado más de una vez. Dice así, Romanos 5, 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un texto que hemos escuchado, pero que tal vez no le hemos prestado tanta atención, porque el texto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún. Eso es muy importante. Que el Señor nos amó, el Señor te amó a ti cuando eras aún pecador. Eso significa que no había algo bueno en nosotros para que Dios nos amara, para que Dios tuviera amor por nosotros. Cuando nosotros como humanos amamos a alguien, siempre hay algo, ¿sí? Hay algo que nos llama la atención de esa persona. Tal vez es muy amable, muy servicial, además de ser bonita o un guapo, lo que sea, ¿verdad? Además de todo ello, siempre hay algo que dices: te amo por esto. Nosotros como humanos amamos de esa manera, pero Dios no nos ama de esa manera. El texto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, esa palabra siendo significa que cuando Dios nos amó, todavía éramos pecadores, pero Él decidió amarnos. Entonces Pablo está diciendo aquí: tenemos el favor de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros y Él se ganó el favor delante de Dios para que tú y yo podamos ser aceptados. A este favor, amados hermanos, le hemos llamado gracia, ¿sí? Porque gracia es un favor inmerecido. Porque gracia es algo que no merecemos. Es algo que se nos da. Porque no hay ninguna cosa en nosotros o que haya sido hecha por nosotros que mueva a Dios a darnos lo que nos da. Él nos ama de esa manera. Nos ama porque ama a su Hijo Jesucristo. Entonces estamos hablando aquí que en Cristo somos libres, y al ser libres es por la gracia de Cristo que somos presentados justos delante de Dios. Es por el sacrificio de Cristo que hoy tenemos el favor de Dios, y Cristo cumplió la ley por nosotros. Porque a veces confundimos esto, amados hermanos. Pensamos que vivimos ahora en la gracia de Cristo y por lo tanto la ley quedó invalidada. No es así. Cristo cumplió la ley porque tú y yo no podíamos cumplir la ley. Esa es la verdad.
porque si Israel hubiese cumplido la ley, entonces Cristo no hubiese venido. ¿Para qué? Si el hombre lo puede cumplir. Y muchos se preguntan, bueno, entonces si Dios sabía que el hombre no iba a cumplir, ¿por qué dio su ley? Bueno, dio su ley para que tú y yo podamos vernos y realmente considerarnos de que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, pero hay alguien que vino a cumplir la ley por nosotros. Eso es el mensaje del Evangelio, que Cristo ha cumplido la ley toda al pie de la letra. Por eso Jesús, cuando le preguntaron eso, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a hacer a un lado, dice, he venido a cumplir la ley. Estaba refiriéndose precisamente a eso. ¿Por qué Jesús vino a cumplir la ley? Porque Israel no lo pudo cumplir. No pudo cumplir la ley. Por eso Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés, fíjese lo que dice, y quiero puntualizar aquí porque Pablo lo está mencionando. La ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia, a los Gálatas, pensaba que al cumplir la ley les permitía a ellos acceder a la salvación. Ellos pensaban eso, porque así los maestros estaban enseñando. Y Pablo aquí en Romanos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, la ley no nos salva, porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Pablo menciona, Él envió a su propio Hijo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Él envió a su propio Hijo, dice, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿De qué nos ha liberado Cristo? Del pecado, del dominio del pecado, porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Versículo 4 de este capítulo dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias, dice, justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Lo que Pablo aquí en su carta a los Romanos está hablando es esto. Dice, la ley en sí no nos salva. Por eso Dios tuvo que hacer lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo para salvarnos. Entonces significa que Cristo cumplió la ley por nosotros. Estábamos diciendo que la ley en sí no nos salva, pero alguien tenía que cumplirla porque Dios dio esa ley. Y como nosotros no podíamos, entonces Dios envió a su Hijo para que Él cumpliera la ley por nosotros. Entonces significa, amados hermanos, que en Cristo tú y yo hemos cumplido la ley. ¿Sí? Hemos cumplido la ley, gracias a Cristo, no a nosotros. Eso es importante, amados hermanos. Por eso en el punto número 1 hablamos de que en Cristo somos libres. En Cristo somos libres. Libres del pecado, libres de la condenación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo nos presenta delante de Dios como justos. Porque en Cristo, o porque Cristo ganó el favor, ahora podemos nosotros ser favorecidos, pero gracias a Cristo, no a nosotros. ¿Por qué es muy importante comprender esto, hermanos? Porque lo que viene es en respuesta a ello, ¿sí? En respuesta a lo que Cristo está haciendo. Por eso el apóstol Pablo, aquí en los versículos 1 de este capítulo de Gálatas, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es la libertad que hoy tenemos. La libertad de decir, Cristo me ha liberado de la condenación del pecado. Cristo me ha presentado justo delante de Dios. Y gracias a Él, hoy soy favorecido. Hoy tengo el favor de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por eso Pablo inicia hablando ahí
de los versículos 1 al 4 del capítulo 5 de Gálatas, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2. En este sentido, entonces, podríamos decir que si Cristo ha hecho todo esto, significa que la justicia de Dios es por gracia. Número 2. La justicia de Dios es por gracia. No la hemos obtenido nosotros por algún pago, por algún sacrificio. No, ha sido por gracia. La justicia que hoy tenemos es un regalo de Dios. Pero entonces, ¿cómo se recibe esta justicia? ¿Cómo recibimos esta justicia de Dios? El apóstol en el versículo 5 nos va a hablar de eso. Dice Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo la obtenemos? Por fe. Se recibe por fe. Y esto no es nuevo, el apóstol Pablo lo habla en su carta a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice el texto de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta justicia de Dios, amados hermanos, se recibe por fe. Por eso Pablo, esto ya lo había hablado en el capítulo 3, versículo 11, Gálatas 3:11, Pablo lo había ya hablado, lo había mencionado, había hablado de esta fe, había dicho que esta fe es importante. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se revela por fe, es decir, se recibe por fe. Creemos que Dios ha puesto su justicia en nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, eso es fe. Entonces, tenemos que creer, amados hermanos, que el Señor Jesús fue a la cruz, llevó nuestros pecados y que ahora somos presentados justos delante de Él, delante de Dios. Entonces tenemos que tener fe en Cristo, en su obra, no en nuestros esfuerzos. Si tú estás pensando que vas a agradar a Dios por todo lo que haces, con ello vas a ganar el favor de Dios, estamos en un completo error, porque el favor de Dios no se gana. El favor de Dios la hemos recibido como un regalo, ¿sí? Como un regalo. Y esto fue posible, y una vez más vuelvo a mencionar, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos recibido este precioso regalo, presentarnos justos delante de Dios. Es una fe, hermanos, cuando hablamos de fe, que la justicia de Dios se recibe por fe, es una fe que actúa por medio del amor. Entonces, ahí vemos evidenciado esto en el versículo 6 de esta carta. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Qué hermoso es esto, hermanos, porque nos está diciendo que esta justicia que se recibe por fe es una fe que actúa por medio del amor, un amor profundo por los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Este amor debería influir, debe venir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos acerca del amor, y hace rato estábamos orando esto, podemos mencionar que en el matrimonio hay conflictos. En el matrimonio hay circunstancias que afectan, ¿verdad? Y muchas veces son externas. Pero lo que quiero llegar, amados hermanos, es que debe prevalecer en toda relación el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios. Ustedes se preguntarán por qué peleamos, por qué discutimos. Primero, porque somos pecadores y porque el amor del Señor todavía no está consolidado en nosotros. Es decir, sabemos que Dios nos ama,
pero nosotros tenemos una responsabilidad, amar a los demás. Por eso el apóstol Juan, en capítulo 4, versículo 8, primera de Juan 4, 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si pensamos en esto, hermanos, si yo no estoy amando como Dios, significa que yo no conozco a Dios. Podemos tener un buen conocimiento bíblico, ¿verdad? Tú puedes conocer la Biblia de principio a fin. Puedes haber leído toda la Biblia 1, 2, 3 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedes tener un buen conocimiento teológico acerca de Dios. Pero, dice aquí el apóstol Juan, si no amas, el que no ama no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es el origen, hermanos? ¿Cuál es el origen de los conflictos, de los problemas en el matrimonio, en la familia, en el hogar? El origen es que hay una ausencia del amor de Dios ahí. El amor de Dios no está ahí. Por eso hay eso. Y con esto no estoy diciendo que en una familia no haya conflictos. Claro que los hay. Pero en medio del conflicto podemos llegar a una reconciliación. ¿Por qué llegamos a una reconciliación? ¿Por qué llegamos a comprender a mi cónyuge, a mi pareja? Porque el amor de Cristo habita en mi corazón, por esa razón. Y esto del amor es una característica del cristiano. No solo el amor en la pareja, en el matrimonio, en la familia, sino el amor colectivo entre todos nosotros. Entonces, la fuente del amor es Dios. Y tenemos nosotros que aprender a amar así como Dios ama. Amar de la misma manera que Dios nos ama. Esta es una enseñanza, amados hermanos, que no se puede ocultar. Pareciera que los falsos maestros que estaban enseñando en la iglesia, los Gálatas, estaban ocultando esta verdad. No lo estaban enseñando. Y ahí en el capítulo 5 del versículo 7, ahí en el pasaje que estamos leyendo, versículo 7 dice: Pablo, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, es algo muy importante que Pablo mencione esto. Luego en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Él está diciendo, Dios no pudo haberles estorbado de esa manera, porque Él nos ha llamado a vivir en amor, a vivir en el Evangelio. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Significa, Pablo está diciendo aquí, esta enseñanza que ustedes están escuchando es como un poquito de levadura, que ustedes pueden pensar, no nos afecta. A mí no me afecta escuchar un mensaje de la prosperidad de X, ¿verdad? Claro que sí afecta. Y somos llamados a velar por la sana doctrina, por el Evangelio, el cual Pablo está mencionando aquí. Si tú estás escuchando un mensaje donde te dicen, tú puedes ganar tu salvación, mentira, porque la salvación es un regalo de Dios, no la gano yo, ¿sí? Llega a mí como un don de parte de Dios, como un regalo de Él. Y por eso dice aquí, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que los falsos maestros caerán por su propio peso, por su falsa enseñanza, esos falsos maestros. Y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo aquí, porque saben hasta dónde llegaban estos falsos maestros que estaban acusando a Pablo, estaban diciendo, Pablo está enseñando el mensaje de la circuncisión, ¿sí? Y por eso él dice aquí, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, lo que está diciendo es, me están acusando que yo estoy predicando un mensaje de circuncisión. Y entonces él hace una pregunta, bueno, si esto es verdad, dice ahí,
¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo que está diciendo aquí es, si yo estuviera predicando esto, entonces los maestros, estos falsos maestros, pues no estuvieran en contra de mí, porque estoy enseñando lo que ellos están enseñando. Pero como no estoy enseñando el mensaje de la circuncisión, por eso están hablando de mí. Esto es lo que el apóstol está enseñando entonces, hermanos. Y dice ahí el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y no es un deseo de Pablo en el sentido de que él está tomando venganza, porque podemos pensar eso y decir, mira, Pablo es un vengativo. No, no, no. El apóstol Pablo está apelando a la justicia de Dios, está diciendo, Dios en su tiempo, en su momento, juzgará a cada uno de aquellos que han enseñado equivocadamente, erróneamente el evangelio. El Señor los va a juzgar. Eso es lo que el apóstol está diciéndonos. Entonces, hermanos, el hecho de pararnos aquí enfrente, abrir la palabra de Dios, enseñar el evangelio, hermanos, no es cosa fácil, es una gran responsabilidad, ¿sí? Y por eso, como hemos dicho en algunos cursos, implica tiempo, incluye mucha dedicación en la preparación de los mensajes, de los estudios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros tengamos muy claro qué es el evangelio. Y el apóstol Pablo aquí lo menciona, lo hemos dicho. Él dice, en Cristo somos libres. Él nos ha liberado del pecado, de la condenación del pecado. Y hemos dicho también que gracias a Cristo, la justicia de Dios ha sido un regalo para nosotros. Es decir, la justicia de Dios es por gracia. Y es una verdad que no se puede ocultar, y los maestros pretendían hacerlo tratando de desprestigiar al apóstol Pablo, pero lo que vemos aquí es diciendo Pablo, si yo estuviera predicando un mensaje de la circuncisión, es decir, que a través de la circuncisión tú puedes ser salvo, nadie me estuviera criticando. Pero yo estoy enseñando, dice Pablo aquí, yo estoy enseñando que somos salvos gracias al sacrificio de Cristo. Por eso somos salvos. Número 3, hermanos. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Dijimos, ¿qué es lo que enseñamos? Enseñamos que en Cristo hemos sido liberados. Enseñamos que la justicia de Dios es por gracia, es por gracia. Es decir, somos justos por gracia, no porque yo me haya esforzado mucho. Y tercero, el mensaje del evangelio es que tenemos un llamado a vivir en el evangelio. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, amados hermanos, a vivir en el evangelio, a vivir la palabra de Dios, a encarnar el evangelio en nosotros. Ese es el llamado que tenemos, poniendo, diríamos, nuestras libertades al servicio de los demás. ¿Sí? La libertad que hoy tenemos en Cristo, por eso Pablo está diciendo aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Está diciendo que nosotros debemos poner esta libertad nuestra al servicio de los demás. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego aquí dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es esto, hermanos? Sino que poner nuestra libertad al servicio de los demás. Eso es vivir en el evangelio. Eso es vivir el evangelio. Eso es encarnar el evangelio. Debe reflejarse, debe verse, hermanos. Diríamos que tenemos que poner en práctica el principio del evangelio. ¿Cuál es ese principio, hermanos? ¿Lo sabes? Versículo 14 y 15, dice así, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio del evangelio, amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es tremendo lo que dice el apóstol Pablo, porque realmente está revelando lo que es vivir en el evangelio y lo que no es vivir en el evangelio.
Entonces el Evangelio no es algo teórico, no es algo que lo aprendemos, es algo que debe ponerse en práctica, es algo que debemos encarnar en nuestra vida diaria. Tenemos que poner en práctica el principio, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Nuestro Señor Jesús habló de esto. Él mencionó esto. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Nuestro Señor habló de esto. Le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Señor respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Esto es vivir en el Evangelio. Esto es poner en práctica el Evangelio. Esto es encarnar el Evangelio. El apóstol Juan lo menciona en su carta, primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice así el apóstol: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amados hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es: tenemos un punto de partida. Tenemos una libertad que hemos recibido de Cristo. Hemos sido libres gracias a Cristo. Hemos recibido la justicia de Dios de forma gratuita, es por gracia, y que esta justicia que hemos recibido, hermanos, a partir de ahí entonces, fíjense nada más, a partir de ahí somos llamados a vivir en el Evangelio, no para ganar la justicia de Cristo, no para recibir el favor de Dios, sino como en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros. En respuesta al Evangelio que hemos recibido, ahora somos llamados a encarnar el Evangelio, a amarnos unos a otros. Y Pablo se da cuenta que algo está pasando en la iglesia, y por eso lo menciona ahí en el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, está afirmando aquí. Está diciendo, entre ustedes están, como dicen una palabra coloquial, se están agarrando. Entonces, Pablo dice: mirad que también no os consumáis unos a otros por esa razón. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que lo podamos reflexionar. Ese es el mensaje del Evangelio, y Pablo lo está exponiendo aquí en los primeros 15 versículos. Podemos ver entonces que el mensaje del Evangelio, primero, está en toda la Escritura. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, encontramos el mensaje del Evangelio, Dios hablando a nuestro corazón. Hoy pudimos ver esa parte, o parte de este mensaje. Hoy pudimos observar parte de ese contenido del Evangelio. Dijimos, en Cristo somos libres. ¿Tú crees esto? ¿Crees que has recibido la libertad gracias a Cristo? 2, la justicia de Dios es por gracia. Es decir, nada hemos hecho para presentarnos justos delante de Dios. Por gracia hemos sido justificados. Y tenemos entonces un llamado, en respuesta a esas dos anteriores, en respuesta a que hemos sido libres por Cristo y que hemos recibido la justicia de Dios por gracia, somos llamados a vivir en el Evangelio, a encarnar el Evangelio en nuestras vidas. Cristo cargó en su cuerpo, hermanos. Cristo cargó en su cuerpo nuestras transgresiones, nuestras desobediencias, para que por medio de este sacrificio hoy podamos gozar de la salvación. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, amados hermanos. Es el sacrificio que Él ha llevado a cabo. Por eso yo quiero rescatar, pensando acerca del llamado que tenemos como iglesia, el llamado que tú tienes. Lo que dice el doctor Robert Sproul en uno de sus libros, escribe un libro que lo titula así, en forma de pregunta: ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Ese es el título del libro. Y él hace esta pregunta: ¿estoy haciendo con mi vida lo que Dios quiere que haga? Es una pregunta que deberíamos hacer nosotros hoy. ¿Estás haciendo con tu vida lo que Dios quiere que hagas o no? Somos llamados a vivir en el Evangelio, y ese llamado, hermanos, es un llamado a vivir en santidad delante de Dios, un llamado a vivir en integridad delante de Dios. De nada nos sirve tener un buen, como dicen, bagaje teológico, bíblico, si en mi vida yo no estoy mostrando que realmente Cristo vive en mí, como Pablo lo menciona en otra de sus cartas. Entonces la pregunta es: ¿estoy haciendo con mi vida lo que Dios quiere que haga? Es una pregunta que debemos hacer todo el tiempo, todos los días. ¿Mi vida está glorificando a Dios? Entonces la pregunta sería: ¿cómo deberíamos vivir en respuesta a esto que Cristo hizo por nosotros? ¿Cómo debes tú vivir? ¿Cómo debemos vivir, amados hermanos? Ese es el llamado que Dios nos hace en esta hora. Un llamado a vivir en santidad, un llamado a vivir en obediencia, no para ganar el favor de Dios, no para ganar su justicia, sino porque estamos respondiendo a eso que ya Cristo hizo por nosotros, que Él ganó la justicia por nosotros, que Él ganó ese favor por nosotros. Entonces, en respuesta a eso, el llamado que tenemos es un llamado a vivir en santidad, en integridad delante de Dios, en una vida que glorifique el nombre de Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta hora, amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en medio de esta situación que estamos viviendo a poder honrar su nombre, y que el nombre de nuestro Dios pues sea glorificado con nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos seguros que tu palabra es verdad. Creemos, Señor, que por tu sacrificio en la cruz del Calvario tú nos has liberado de la condenación del pecado. Creemos también que la justicia de Cristo la hemos recibido por gracia, y que hoy somos presentados delante de Dios como justos, como santos. Y en respuesta, Señor, a esto que tú has hecho por nosotros, hoy tu palabra nos llama a vivir en el Evangelio, a encarnar el Evangelio en nuestras vidas. Permite entonces que en medio de esta situación que estamos viviendo como iglesia, en medio de esta pandemia, este virus que está azotando no solo el país, sino en muchos países, podamos honrar tu nombre, podamos honrar el llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Que tu nombre realmente sea glorificado con nuestras vidas. ¿De qué manera, Señor? Ya tu palabra nos ha indicado: amando al prójimo, ayudando a aquel que no tiene. Y no solo eso, Señor, viviendo en santidad y haciendo con nuestras vidas lo que tú quieres que hagamos. Permite entonces que nuestra vida, Señor, glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.